súper descriptivo y dice todo lo que nosotros analizábamos. Y el proyecto está, está dirigido por nosotros tres, por este equipo Andrés Cherma, Claudio y quien les habla. Ha sido un trabajo muy entretenido porque hemos tenido colaboración de los medios de comunicación, que es algo que no nos había, a mí por lo menos no me había pasado antes, me había sentido muy sola, y también de mucha gente internacional que se ha interesado en este proyecto y que ya va a generar, y ya ha generado, como les vamos a mostrar, publicaciones súper relevantes, incluso entrar en la enciclopedia de Oxford con un entry sobre esto, lo cual para nosotros también es súper importante. El objetivo principal de nuestro proyecto era justamente comprender cómo los distintos estilos de reporteo o estos modelos de periodismo se manifestaban en las distintas plataformas informativas y saber en qué medida la plataforma o el tipo de medio, en este caso, influía en las diferencias que se generaban o si más bien habían otros factores vinculados al tópico o a la orientación de la audiencia que tuviera el medio que explicaran mejor estas diferencias. Nuestra metodología, más poco una ficha técnica para que se hagan una idea, era un estudio comparativo, cuantitativo, con fines descriptivos, pero mucho más explicativos. Utilizamos 3 técnicas para recoger información: un análisis de contenido de una muestra representativa de noticias de televisión, radio, prensa escrita, online y redes sociales, entrevistas con los periodistas que escribieron estas noticias, que es la parte que no vamos a mostrar hoy, porque es la parte que todavía está en desarrollo de análisis, mucho más, es 1 a 1, entonces tenemos que hacer un match y también son datos absolutamente confidenciales en términos de los nombres de los sujetos de los que le estamos hablando. Nuestra muestra, bueno, el encuadre temporal fue en el año 2015-2016. En cada medio, ustedes dirán, bueno, ¿cómo los comparamos? Bueno, cada medio se analizaron los mismos días y la misma unidad de análisis. Nosotros lo que muestreábamos eran los ejemplares o los timelines o los noticieros centrales de radio o de televisión en cada caso. El criterio mayor para elegir los medios de comunicación fue una especie de promedio entre audiencia de los últimos 5 años, alcance, en este caso nacional, mínimo, digo nacional por el tema online y redes, y el tipo de medio. Que algunos cumplieran el carácter más de, comillas, elite, no voy a hablar de calidad, sino de elite, y por otro lado de medios más populares, y la unidad de análisis, lo que nosotros analizábamos como caso, en vez de cuando encuestas tu caso es una persona, bueno, en este caso era una noticia, la noticia completa. En el caso de la prensa impresa, bueno, la noticia que la puedes ver plasmada escrita o por el online. La televisión era desde que el conductor daba el pase hasta que se acabara la nota. Es lo mismo de la radio. En televisión analizamos TVN y televisión. Nos decidimos por Mega porque teníamos este tema de las televisiones, de las teleseries turcas que nos generaban un poco en los años de muestra, digamos. Si fuera hoy la muestra, habría entrado lo más probable que Mega. Pero en ese minuto, al sacar el promedio por 5 años, televisión seguía siendo superior. En el caso de la radio, Bio Cooperativa, Prensa, LUN y La Tercera, para tener un poco los dos conglomerados, el mostrador, el Dínamo, y en redes sociales, puntualmente Twitter. Lo que buscamos en Twitter, y en Twitter no están todos los resultados, se los voy a explicar ahora, fue, por un lado, cuentas individuales de periodistas, fueran independientes a los medios que estábamos trabajando, estudiando, pero que marcaran arriba fuerte en el índice cloud, que tuvieran influencia en redes sociales, y también cuentas de Twitter de los medios de comunicación. A ver en qué medida había una fluctuación entre ellos. Aunque Twitter, y en realidad las redes sociales, nos dimos cuenta que nos generaban un problema de análisis heavy, y es que el Twitter en particular, con los 140 caracteres de la época, limitaba mucho la forma de buscar la información. Es verdad que podía ser mucho más frontal porque tienes mucho más espacio para decir lo que tienes que decir, pero la lógica mediática, digamos, la affordaness, como dicen los gringos, de la plataforma, hacía que la forma de medir fuera no necesariamente la más adecuada. Por lo tanto, los datos de Twitter los vamos a tomar como una especie de análisis preliminar que nos ayudó a formular un nuevo proyecto que esperamos ganar para el próximo año y analizar redes sociales de una forma un poco más cualitativa, con la etnografía digital y tratando de buscar una lógica más correcta para ello. Yo les voy a presentar súper breve porque en realidad lo más importante es lo que viene
después, que son los roles propiamente tal, pero para que tengan una idea un poco de lo que encontramos en el análisis de las noticias. Lo que ven acá en esta lámina es el tópico noticioso por los distintos tipos de medios. Acá, como les decía Claudia, no están los medios de forma individual, sino que están agregadas las distintas plataformas. En el caso, por ejemplo, vamos a ver los que son más importantes, que ocupan más espacio en los distintos medios. Por ejemplo, la política es mucho más fuerte en los medios online, en la radio, en los medios impresos, y notablemente tiene mucha menos cobertura en televisión. También es alta la cobertura que tienen las cuentas de Twitter. En el caso de policía se invierte un poco la relación, y en televisión pasa a ser el espacio donde las noticias policiales tienen mayores niveles de cobertura. Otra diferencia importante, me voy a fijar solo como la diferencia más relevante, es el tema de economía. El tema de economía está bien circunscrito, mucho más importante en los medios impresos que en el resto de las plataformas. La radio un poquito se acerca, pero claramente es más relevante para los medios impresos. Perdón, si te fijas, en el fondo de la televisión es el medio donde la política no es predominante. Sí, pues, eso es lo que... No, pero que eso es como que yo lo encuentro súper evidente, porque la lectura es hacia abajo en el fondo, 100% base, tú lo miras hacia abajo, y la tele es totalmente concentrada en deporte, altamente en deporte y en accidentes. Claro. Digamos acá, efectivamente el tema de los accidentes en televisión es bien preponderante, al igual que en la radio. En los medios impresos, los otros dos temas que son importantes son los que tienen que ver con entretención y cultura y deporte. El deporte también es relevante en la mayoría de los otros medios, un poco menos en los medios online. En los medios online, como veíamos recién, la política es lejos lo que más se destaca, y después las coberturas de entretención y cultura, y después deporte. Televisión, veíamos recién, política tiene una cobertura muchísimo más baja, accidentes, desastres es más alta, y deportes claramente es donde se concentra la mayor parte de la cobertura. Y en el caso de la radio, política, muchísimo más que en la televisión, accidentes y desastres, y deportes también ocupa un rol muy importante, y eso sin considerar todos los programas deportivos como anexos que hay en la radio, porque esto tiene que ver con las noticias que aparecen, digamos, en los noticiarios habituales, no están incorporados las 2 o 3 horas extras, digamos, de programas deportivos que tienen cada una de las radios. Lo otro tiene que ver con el tipo de fuentes, cuáles son las fuentes que ocupan los distintos medios. En los medios impresos, el 20% de las notas no tienen fuente. Igual es un porcentaje relevante. Después, las otras fuentes importantes son las que tienen que ver con el Estado o con los partidos políticos, con las empresas y con el deporte. Yo les diría que entre el Estado, los partidos políticos, las empresas y deporte y artistas, celebridades, se concentra la gran cantidad, la mayor parte de las fuentes de los medios impresos. En el caso de los medios online, es más fuerte aún el tema de la participación de las fuentes que tienen que ver con el Estado, con los partidos políticos. Disminuye un poco el tema de las empresas, porque además cubren mucho menos noticias económicas, y sí hay mucho más coberturas de fuentes que vienen de los propios medios de comunicación. Y en eso hay una diferencia importante con los demás medios, si ustedes ven. Ahí hay es un tipo de fuente que es mucho más importante en los medios online que en los demás tipos de plataformas. En la televisión, yo les diría que lo que más destaca, las fuentes deportivas son relevantes, pero mucho las fuentes ciudadanas, que básicamente es la pregunta en la calle a personas que opinen sobre distintos temas. O sea, la opción, que es súper discutible, que uno no puede conversar o cuánto aporta o no, pero la opción de incluir mucha opinión de ciudadanos en las noticias es claramente un recurso que es utilizado con mucho más frecuencia en la televisión que en los demás medios. En el caso de la radio, el tema de las fuentes estatales o que vienen de la política es muy fuerte, es donde predomina
discrimina con claridad respecto a los demás medios, y además se distribuyen con cierta... Los demás son valores relativamente más bajos, salvo las fuentes deportivas, que también ocupan un porcentaje importante, y veíamos recién en la lámina anterior que la cobertura de deportes es una cobertura relevante en el caso de la radio. Acá está el promedio de fuentes según tipo de medio. Y acá lo que encontramos es que la televisión es la que aparece con la mayor cantidad de fuentes por tipo de medio. Los demás tienen valores relativamente cercanos, los medios impresos 2,1, los online 2 en promedio, las radios 1,66. Fuentes por nota, ¿no? Por nota, exacto. Bueno, ahí también tiene que ver un poco con la naturaleza del medio, o sea, hacer televisión sin cuñas es imposible, digamos. La narración, digamos, televisiva exige la presencia de más testimonios, de más personas en pantalla, pero igual es una diferencia importante, es el doble respecto a los demás medios. Y no deja de ser relevante también como para analizarlo, porque muchas veces la televisión tiene también como el estigma de ser un medio donde o se reportea menos o se cubren temas de menor profundidad, etcétera, pero en términos del trabajo de fuentes son los que están haciendo un trabajo de fuentes más intenso. Ahora, para complementar, en algunos trabajos que hicimos en el artículo que publicamos con Dan Harry sobre comparando televisión prensa impresa, no tiene que ver con fuentes, pero indirectamente sí, porque se veía un poco la ilusión de esta subida de fuentes. ¿En qué sentido? Cuando analizamos el modelo ciudadano, se ve que la televisión tiene un modelo ciudadano altísimo, porque había un espacio grande para que pudieran denunciar y dar su perspectiva. La perspectiva de algunos canales de televisión era como ¿y cómo está el agua? Rica, sí, tú también qué piensas, tú también qué piensas, ¿me entiendes? Y en 10 segundos tenía 8 fuentes que te inflaban, obviamente, el nivel de fuente, la cantidad sobre la profundidad de la fuente o lo que te viniera a decir, es algo que claramente no lo podemos reflejar aquí en nuestra reunión, digamos. Y lo digo solamente como espacio porque eso no lo vamos a poder ver aquí. Lo concreto es que hay muchísimas más fuentes en televisión, seguro. Pero, claro, y lo otro, perdona, que llama la atención, por lo menos yo esto era al ojo, mirando los análisis así por separado, y era que los periodistas se orientaban mucho más a las declaraciones de personas cuando tuiteaban, en cambio la cuenta de los medios de comunicación al hecho. Y eso refleja el promedio de la fuente por el tema. Sí. Bueno, es como lo comentamos recién, este número de fuentes tiene que ver con un poco como la forma de narración, de cómo se construyen las notas también en televisión. Y claro, habría que hacer después un análisis mucho más detallado para ver en el fondo qué relación tiene eso con la profundidad de las notas, pero no deja de ser llamativo que hay un trabajo de fuentes más intenso. En términos de los tópicos de las historias principales, de qué es lo que hablan más, de qué están hablando más los medios, acá estamos hablando del conjunto del sistema de medios, de todas las plataformas que vimos recién, y tienen que ver obviamente mucho con la coyuntura. Educación aparece como el más importante, después política, policía, protestas y conflictos sociales. O sea, claramente lo que está recogiendo este análisis es más o menos evidente respecto a cuáles son los temas que durante los últimos años han estado más en discusión, que han estado más en debate, que han concentrado la agenda pública, etc. Y finalmente, en esta etapa como preliminar, tiene que ver con el foco geográfico de la cobertura de los medios. O sea, sí, la cobertura tiene que ver con temas domésticos, pero donde hay participación de actores extranjeros, de cosas que ocurren en el extranjero, pero hay participación doméstica, y de cosas que ocurren directamente en el extranjero. Y vemos en el fondo que es súper predominante la cobertura doméstica. En algunos casos, el caso de la radio y la televisión es superior al 70%. El único medio que es un poco más bajo es en el caso de los medios impresos. Y la cobertura de temas extranjeros es más alta en los medios impresos, con 22,7%, muchísimo más bajo en la televisión. Digamos, en ese sentido, el medio que aparece está como más concentrado en lo doméstico y prestarle menos atención
a lo que ocurre en términos a los temas internacionales o los temas donde de verdad no hay ninguna participación, no hay ningún vínculo de un chileno que está afuera participando en eso, es la televisión. Por el contrario, los medios impresos es donde esos temas aparecen con muchísima más frecuencia. Esos son los datos preliminares, como un mapeo preliminar, para que pasemos ahora al análisis de los modelos de periodismo, que es como el fuerte, digamos, es como donde está la carne de la presentación, porque es el centro de investigación. Si quieres tú le podías hacer así, yo Bueno, estoy con un poco pipi, perdón, pero como que lo veo mejor de acá. Bueno, esto es solo un resumen, no es clase, ¿ah? Pero un poco para contarles la corta o larga historia del tema, porque estábamos preocupados, ocupados con el tema de los roles. Porque al final, implícitamente, cuando uno va a la universidad, nosotros la otra vez me acuerdo que hablábamos cuando tratábamos de ver lo de las mallas, a uno nunca le dijeron, oye, si tú quieres tener un estilo un poquitito más cívico en tus notas, ¿a dónde tienes que abocarte? O si quieres ser un poco, mucho más inquisitivo, más adversario con los poderes fácticos, ¿por dónde te tienes que tirar? Era por osmosis en el fondo, no era como, oye, si apendicitis y Victory 4, no, eso no pasaba por acá. Entonces, nos pusimos a ver, y claro, toda la literatura sobre estas ideologías profesionales, profesionalismo que los periodistas teníamos, provenía de una cultura funcionalista gringa, de la cual te formaba, así que no es una catarsis en contra para nada, pero que en el fondo te determinaba que como no había ninguna de las características de la sociología de las profesiones que cumplía el periodismo, teníamos que de alguna manera asumir que esto era una profesión, y más que preguntarnos si era o no, era ver qué aspectos eran irrelevantes para los periodistas, ¿no? Y que esos aspectos iban a influir en el contenido para mantener la estructura de la organización estable. Y punto. Y eso quedó ahí, y quedó ahí por décadas. Y todas estas encuestas que por décadas todos los periodistas contestaban eran en base a eso. No te preguntaban porque te eras simpático, lindo, amoroso, o quizás también, pero la idea principal era porque lo que tú ibas a responder tenía una implicancia fundamental en lo que las personas iban a escuchar, ver o oír. Con el tiempo, estudios de sociología de medio aparte, como una especie de divorcio, empezaron a ver que lo que el periodista opinaba, amoroso, simpático, todo, influía muy poquito. Tenía algo, pero habían otros niveles organizacionales, de rutina, de grupos de influencia que influían mucho más en la noticia. Entonces este divorcio conceptual generaba como cierta contradicción. ¿Por qué tanto interés en preguntar a los periodistas qué hacen, cuando en realidad lo que nos interesa saber a nosotros es qué es lo que realmente hacen, ¿no? Y uniendo un poco, moviéndonos un poco a teoría de roles y empezando a analizar cómo funcionaba esto, llegamos a ver que si bien era a nivel normativo para la profesión, y quizás me estoy saltando de lámina, pero en el fondo es el concepto, la idea es esta, es súper relevante tener una ideología profesional. Entonces la norma, los ideales son los que nos diferencian de otras profesiones, por supuesto, eso es súper importante. Pero de pensar al hacer hay un mundo, ¿no? Porque no necesariamente lo que yo piense se va a concretar. Y hay un montón de grupos de referencia, como dice bien acá, que de alguna manera van a generar concepciones de rol, que son expectativas percibidas de lo que el periodista debiera hacer en la sociedad, ¿no? Por el otro lado, esta puesta en práctica de los roles profesionales habla más de cómo se manifiestan estos ideales en la práctica. Y analizando todo lo que estudiamos y lo que vimos, llegamos a una conclusión que puede sonar obvia, pero que no estaba escrita, y en el fondo es que la noticia nunca fue un producto individual. Es un producto colectivo, negociado constantemente, que evoluciona y que no es estático. Entonces, por lo tanto, tampoco es posible esperar que exista un género definido. Cuando uno, no sé, que te diga periodismo informativo, una cosa ya básica, así añeja, cuando tomas cualquier noticia, no hay ninguna noticia pura. Bueno, no sé si hay alguien puro tampoco, pero no hay ninguna noticia pura realmente. O sea, que tenga solo información y tenga ningún elemento de otros estilos de reporteo. Hoy día todo es híbrido, mezclado. Por supuesto que hay tendencia hacia un lado más que al otro. Y esta era como la base teórica de fondo que nos motivó a hacer este estudio, y era constatar, por un lado, la brecha que existía entre la concepción del rol y la performance del rol
que en estudios previos, fondos previos, ya lo habíamos contratado en el caso chileno, de la prensa impresa. En análisis preliminares ya lo hemos contratado con estos datos también, pero no están listos para presentar. Y en base a eso, generar los modelos para poder medir. Entonces, estas propuestas recientes que se formularon a nivel de la prensa impresa en estudios y años pasados y que nosotros logramos reoperacionalizar gracias a la ayuda de colegas de todos los medios de comunicación que nos apoyaron, como Pablo y otros muchos más, así como académicos internacionales, logramos reoperacionalizar una instrumentalización que se basaba en estos tres grandes dominios en los cuales de alguna manera, si ustedes se ponen a pensar, la prensa se desenvuelve todos los días. Uno tiene que ver con la presencia de la voz periodística, es decir, qué tan presente está la voz periodística en la historia que el público recibe. Es una cosa activa, donde el periodista opina, interpreta, demanda, usa primera persona, objetiva, etc. O es más bien este espejo de la realidad que se separa absolutamente del hecho. Un segundo apartado tiene que ver con las relaciones de poder, las relaciones que el periodista y el periodismo tiene con aquellos en el poder. Pero entendiendo aquellos en el poder, siglo XXI, no solamente con el poder político y económico, que era el clásico, sino que también emergen otros grupos, sociedad civil organizada, la elite cultural y esta especie como de pseudo watchdog, ¿no? Los ciudadanos. Este pseudo watchdog que vigila al señor que te puso mal la alfombra, ¿no? Al tipo que no te va a colocar el cortacorrientes bien, sino que lo va a hacer muy lamente. Entonces, ¿en qué medida eso pasaba también? Nos interesaba controlar por eso. Si era un watchdog pasivo, si era un pseudo watchdog, o era más bien un periodismo adverso, como que fuera al choque, digamos. No sé cuál es la traducción exacta de adversarial, pero que fuera como... Confrontacional. Confrontar. Claro, y es mala. El ser adversario en el fondo de los poderes, más que eso es. Era más fácil. Era adversario de los poderes más que vigilante de los poderes. Por el otro lado tenemos este rol leal, facilitador de la prensa y de los y no solo la prensa escrita e impresa, sino también del periodismo en general, la televisión, la radio y de las redes sociales, que se podría dividir como en dos macroaspectos, uno que tiene que ver con este ser leal con los poderes fácticos, una especie de relacionar público de los poderes fácticos, donde le das una imagen positiva de las diferentes élites, donde defiendes acciones específicas pero también políticas, y una segunda parte que tiene más que ver con el Estado-Nación, una imagen positiva del país, que el país progresa, que está mejor, lo comparas con el mundo, le das mucho más valor a través de las notas a los triunfos de nacionales, a la imagen país y al patriotismo en general. Y en último lugar están los otros tres roles que hablamos, el rol de servicio, el leal y el cívico, y pueden haber ahí distintos indicadores a través de los cuales medimos, como tip, consejo, en el caso de dice leal facilitador, pero debería decir infotainment, nos equivocamos ahí, personalización, vida privada, sensacionalismo, escándalo, emociones, escándalo moral, digamos, el que está acá, escándalo sexual de un político, por ejemplo, no el escándalo digamos, del penta. Morbo, alinco sería, por ejemplo, un ejemplo clásico de eso. El rol cívico, perspectiva, demanda, credibilidad, impacto local. Impacto local, no solamente el impacto de las comunidades geográficas, sino impacto local también en grupos minoritarios, étnicos, raciales, términos sexuales, etcétera. Información de contexto, educación de deberes y derechos, preguntas de los ciudadanos, información sobre actividades ciudadanas y apoyos a movimientos ciudadanos. A nivel estadístico, porque uno se podría pensar, bueno, pero como en uno tenéis 10 indicadores y en otro 4, ¿qué onda? Obviamente va a tener muchas más chances de estar en uno que en el otro. Ocupamos algo que se llama factor scores, que de alguna manera le va a dar más peso al indicador. Independiente del número, va a discriminar uno más que otro y eso va a hacer que los iguale. De lo mismo el número de indicadores que tengo. El promedio va a reflejar realmente el peso proporcional de cada uno de ellos. Bien. Entonces, en primer lugar, queríamos mostrarles en términos generales, yo marqué en rojo lo que me pareció más relevante para comparar, que tiene que ver, después de estos indicadores se sumaron en escalas, ¿vale? Que fueron validadas a través de análisis factoriales confirmatorios y generamos estos modelos, uno solo, ¿cierto?
que marcaba de 0 a 1. Mientras más cercano al 1, más cada uno de ellos, más vigilante, más leal, más infotainment, etcétera, etcétera. Y aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Dentro del el rol intervencionista, la televisión es claramente superior. Si miramos solo el tipo de medio, no lo estamos cruzando con nada más, la televisión está por el doble de cualquiera de los otros. En este caso sacamos Twitter, lo hicimos a propósito, y Facebook porque eran breves y porque tenían tan poco espacio que iban de alguna manera falseaban demasiado la media. Tiraban para abajo una media y generaban una media muy, muy, muy falsa. Entonces, preferimos dejarlo fuera. En el caso del modelo intervencionista, entonces, la televisión está arriba. Y es la única que diríamos que pelea al borde con el lado diseminador de la prensa, que es el que predomina, porque si dais vuelta el promedio, en estricto rigor la lectura podría ser la prensa chilena mucho más diseminadora que intervencionista, en términos generales. Pero la que lo es menos es la televisión. Ya, solo por dato, en el último estudio que se publicó con los 19 países que están haciendo lo mismo, Chile, que cuando lo miras solo dices es un país súper diseminador, dentro de Latinoamérica es de los más intervencionistas, junto con Argentina. En términos comparados, no estamos tan callados como cuando nos miramos solo. Dentro del modelo Watchdog, claramente el Watchdog en Chile no existe. En el último paper publicado, Chile está en el grupo junto con China, con Cuba y con Suiza. Entonces, en un grupo donde no existe vigilancia absoluta. Pero dentro de la que existe, online y televisión están por sobre cualquiera de los otros. Que lo mismo que Watchdog, que tiene que ver un poco con la crisis del periodismo de investigación, o sea, que es un tema de discusión largo durante los últimos tiempos. Han desaparecido hartos equipos de investigación de los distintos medios. Ahora algunos se están tratando de rearmar, la BioBio tiene uno, pero claramente una de las áreas más deficitarias. Incluso la televisión, si bien es poquito porque los indicadores son bajos, el indicador es un poco más alto que la prensa escrita, que uno tendería a pensar que en la prensa escrita en general se tratan temas más duros que tienen que ver más con temas políticos, con la acción de las autoridades, etcétera, y acá no resulta ser así, ¿no? Sí. Bueno, el modelo leal facilitador está también ausente en Chile, y en este proyecto internacional que también sirve un poco de comparar, que calce también con algunos países que tienen la misma estructura. Eso no quiere decir que no exista una lealtad de los medios. Lo que nosotros descubrimos más a nivel cualitativo es que los medios utilizan otras formas, no tan explícitas, de demostrar esta lealtad. Que es como, por ejemplo, no decir cosas, el no decir algunas cosas, y darle más espacio a ciertas fuentes, que no necesariamente tienen que ver con estas medidas, sino que son medidas indirectas, que si las analizas sí tienen mucho sentido. Luego en el modelo de servicio está la televisión y la prensa impresa, estadísticamente significativamente diferente que el resto. En infotainment, televisión, y eso tiene también mucho que ver con las herramientas audiovisuales que la televisión tiene para que eso se genere. Yo creo que dentro de los modelos de periodismo analizados, infotainment es el único que realmente está más asociado a las características que una plataforma física te presta para generar eso, como editar video, de ahí para arriba, digamos, el sonido, la música, y en conjunto. Curiosamente la radio también lo podría tener, pero es muy muy bajito. Y en términos de periodismo cívico, está la televisión. En términos generales, esto se lo dejamos a ustedes, pero sí nosotros nos llamaba la atención en la comparación, está tan vilipendiada la televisión, ¿no? Que siempre se le ve como una cosa pura, negra, mala para la democracia, basura, y de ahí arriba los epítetos, ¿no? Y resulta ser, en macro números, ojo, después hay que entrar a mirar en el detalle y quizás no están así, como le llamaba un colega israelita, una máquina manufacturada de noticias mucho más compleja de lo que parece. Porque curiosamente, en números gruesos, la televisión es mucho más cívica que cualquiera de los otros tipos de medios de comunicación. Estoy hablando de la calidad del modelo cívico. Del modelo cívico en sí, está ahí y está 3 veces más presente que en la tele, que en prensa impresa, que en line, y el doble o un poquito más que en la radio.
son cosas para pensar, digamos, lo mismo que en el caso de las fuentes. Claro, y al mismo tiempo el infotainment también es muy alto en televisión en comparación al resto. O sea, paralelamente ocurren las dos cosas, que es como la complejidad del medio, digamos. Lo cual quiere decir que en el fondo no son para nada mutuamente excluyentes. En muchas van de la mano. Porque uno podría esperar que en la radio tuviese mayor presencia un modelo cívico. No lo es así. Ahora, dependiendo del tópico, aquí las cosas ya cambian un poquitito. Y si tú te fijas, en el caso del modelo intervencionista, tiene mucho más espacio en deporte, lo cual tiene absoluto sentido, bajo el relato, digamos, que tiene la estructura como submundo del periodismo deportivo en sí, y de la libertad que tienen para referirse a ello, y el área de estilo de vida. Tiene mucho más presencia y más voz. El tener espacio de opinión y de interpretación está bastante ligado a la autonomía profesional, ¿no? Y a las restricciones que podrías tener para decir qué dije y qué no dije. En el caso del modelo Watchdog, dentro de lo bajo se fijan que hay variaciones importantes. El promedio general era bajísimo, y acá vemos que hay algunos que suben bastante, como tribunales, policía, política, protestas, que son los que levantan la vigilancia por sobre otros. La economía no se vigila. Y no se vigila aquí, ni se vigila en casi ningún país de los analizados. Es como, es un área intocada. Yo siempre dije en Chile, ahora que estamos comparando con el resto, podría decir que es en casi todos. Hay muy pocos países donde, que creo que es Cuba, pero porque ataca la economía pero de fuera, digamos, que es el que tiene un approach real a eso. En el modelo leal, dentro de lo poco que nosotros encontramos, hay una lealtad mucho más vinculada al Estado-Nación, a que somos buenos, por ejemplo, en entretención y cultura, o en estilos de vida. Se refiere a triunfos nacionales, a la gente que le va bien, y a la expresión. En periodismo de servicio, mucho más focalizado a los sectoriales, transporte, educación, y en ciencia y tecnología, por todas las nuevas descubrimientos, y no descubrimientos científicos, esto es más bien como el descubrimiento de todos los servicios tecnológicos, el nuevo iPhone, el smartphone, y toda la lavadora, la maquinita que te cocina sola, y etcétera, digamos, ¿no? El infotainment está concentrado en policía, tribunales, accidentes, salud. Súper curioso. Súper transversal el infotainment. Sí, pero en los temas que tú te fijáis, hay algunos que digamos que bajan bastante. A mí me llamó la atención en lo personal que existiera arte infotainment en salud, que fuera un tema que tuviera un alto nivel de infoentretenimiento, que es entretenida, la salud en general parece. Entretención y cultura, por supuesto, deporte, y en política no es tan baja como la que hubiéramos esperado. Aquí no se ve, pero se hizo un estudio previo, doy como el dato, sobre la espectacularización de la política dentro del margen es bajo, la línea es recta en ascenso. Desde el año 90 hasta el año 2015, los niveles de infotainment en política no tienen, la curva no hay curva, es una línea. No hay fluctuaciones. En el modelo cívico hay muchas fluctuaciones, en infotainment no. Finalmente, en el área cívica, que está concentrada en medio ambiente, transporte, accidentes, salud, educación y protesta. ¿Cierto? Como esta forma de estrategias que los periodistas utilizan para probar la veracidad de sus afirmaciones. Es como los científicos ocupan el método científico y ocupan el método de objetividad como método, no en términos filosóficos, ¿no? Podemos ver en la otra, estos fueron los criterios que nosotros ocupamos para medir este estilo objetivo versus un estilo más analítico, donde medimos si había argumentación. Lo que analizamos fue balance a través de si había presencia de diferentes fuentes provenientes de distintos grupos de referencia, y por otro lado si había diversidad de puntos de vista, datos duros y evidencias verificables por otros, uso de expertos como fuente, uso de testigos versus la argumentación. Y esto fue lo que encontramos. Ahí le puse amarillo y no leo nada. Bien. 31,4 y 36,1.
Ya, o sea, tengo que ir al oculista ahora. No, pero yo lo estoy viendo acá. 81,4, 86. Bueno, primero, la radio es la que tiene menos fuentes, perdón, es la que más tiene no fuentes, no sé cómo decir, es la que más notas sin fuentes, por lejos. Diferencia significativa con el resto de los medios. En cobertura unilateral está la televisión, es la que presenta menos de eso, es más, es la que presenta una mayor balance en términos de diversidad de tipos de fuentes entre instituciones. Seguida por online e impreso, que no les quería dar un segundo, sí, que se fueran tan amarillo, pero ahí están. Diversidad de punto de vista, los que lideran el tema son online y televisión, bastante por sobre impreso y radio. Sí. Y como esta es nuestra última lámina, creo, y el uso de experto y testigo, no, falta la argumentación. El uso de experto está la televisión y medios impresos, prácticamente empatados. Y en el caso de uso de testigos como fuente, y que se entiende por la lógica de las transmisiones, es la televisión. Es el clásico recurso de ocupar a gente que lo vio y está ahí. Me habría impactado mucho que apareciera en otro tipo de medio. Quiero decir que tiene una lógica, tiene sentido el resultado. Finalmente, en evidencia comprobable, ahí ya tenemos la radio y la televisión, que tienen significativamente más evidencia comprobable que online e impreso. Y los medios que más usan la argumentación como otra forma de probar la verdad de afirmaciones es la televisión, súper focalizada en deporte, porque me fui a fijar a dónde estaba focalizada la argumentación, y en política, si hiciéramos un análisis aparte, digamos, y en medios impresos, que es un poquitito más transversal. Esta es nuestra página web, que le hemos sacado súper poco partido, debo reconocer, tenemos que hacer algo más por ella. Ahí se vemos mucho más no bonita de lo que es. Y acá tenemos algunas publicaciones que las mostramos porque están relacionadas a lo que hemos hecho. El resultado que tienen ustedes acá es, o no sé si lo estoy relacionando bien, pero tiene que ver con estos tópicos que ustedes revisaron, ¿no? Es que nosotros revisamos todos los tópicos. No, pero esto, por ejemplo, política, policía, tribunal, economía, medio ambiente. Nosotros los clasificamos. Nosotros tomamos todas las noticias que estaban por ejemplo, en el noticiero o en el homepage del online. Pero las noticias sin fuentes tienen que ver con estas áreas. No, ¿O podría ser una de farándula comercial? No, el total. No, el total. 7.000 noticias. De hecho, ahí está también, nosotros le pusimos entretención y cultura, ahí estaría farándula y todo mezclado. Está todo. Por eso, extraña, respecto de haber de profesión, pero ¿no tendrá que ver también esto un poco con, más que a veces la fuente en sí, a la audiencia y al número de personas que yo efectivamente quiero llegar y a quién le quiero mandar el mensaje? Me explico, porque siguiendo la línea argumental de la colega, que me parece más que interesante, claro, ya está la noticia ciudadana, los canales de televisión, pero es una noticia, si bien puede ser incluso política, económica, de una profundidad bajita, no llega a lo hondo. Pero hay otros medios que a lo mejor como fuente, comillas, tienen menos impacto en la audiencia, pero en la audiencia que tienen impacto es la audiencia que toma las decisiones. Entonces, está hecho ese análisis a ese nivel de fineza, porque si yo soy medio y yo quiero instalar una temática que a mí me interesa, por lo que sea, por los dueños, por lo que sea, a mí no me interesa que la señora Juanita, que vio un asalto, un robo, lo grande, no, a mí me interesa que los 2.000 opinantes de este país influyan. Entonces, esa audiencia, si bien es menor, es más profunda en la toma de decisiones. Sí está hecha, esa sí está hecha. Eso tiene que ver con la orientación de la audiencia, si es el hito popular, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí está hecha. En el caso de lo que se me viene más a la cabeza de los resultados que tienen que ver con la orientación, si es un periodismo más cívico, infotainment o de servicio, y los resultados son súper reveladores, porque si bien los medios populares tienen mucho más periodismo de infoentretenimiento que los medios de élite, proporcionalmente, el periodismo cívico no es significativamente distinto en ambos. No lo es. De hecho, eso nos ha generado bastante productividad técnica, porque ha sido un hallazgo de aquellos. No lo es. Y no hay caso. Te juro que hemos intentado que lo sea. Por último, ya decir, por favor, un hope. No, nada. Pero sabes que por otro lado, la lectura
no es tan, para mí, no es tan negativa, porque yo creo que se desmitifica un poco esto de que los medios populares no educan políticamente. Si uno va a los estudios culturales, que no es para nada mi área, te hablaban que los medios populares lo que educaron políticamente a las masas, digamos, en su minuto, y esto tiene total sentido con eso. Y hoy, en su lenguaje, ojo, en su estructura, no existen diferencias significativas en la presencia del periodismo cívico, entendiéndolo como se lo expliqué recién, entre los medios populares y elite en Chile. Yo intentaba tomar tu cuenta de Twitter. Intentaba, como le pasa a la cuarta hoy día, la cuarta y la tercera que los periodistas tienen cuenta. Hoy día no, hoy día les da lo mismo el Twitter y lo que le ofrecen, por ejemplo, en el canal, ellos son felices si tú le creas una página, un fanpage, ¿no? Y que tú, el periodista, tenga su propia página dentro de Facebook, algo que hizo muy famoso en la Solonet hace poco, pero acá el canal te ofrece esa herramienta y de ahí tú puedas transmitir y le puedes linkear al contenido del canal. Entonces ellos ahora te llaman a crearte eso, que esa es la herramienta. Y además también que la manera de ofrecer los contenidos, no sé, el Clinic, el online nació en el 2011 y desde esa fecha hasta ahora el tema también del community manager que puede tener cada medio se ha ido profesionalizando cada vez más, ¿no? ¿Cachai? O sea, hoy día los medios grandes tienen gerentes de redes sociales. Eso hace 4 o 5 años no existía, o muy poco, qué sé yo. Entonces, al menos a nosotros por lo menos, si mañana cierra Facebook, bueno, estaríamos en problemas. Porque O sea, de hecho estamos en problemas que Mucho por Facebook determina cuánto tráfico, nos pone Sí. derechos de tráfico, porque le paguemos. y te cambia los algoritmos de un día para otro y tu tráfico se te va a Ellos la... manipulan la al país. audiencia como quieren, pues. Entonces, finalmente Yo son vi- nuestros yo vi editores este hoy día grupo de los la jurada. algoritmos. Sí, sí. No tienen un límite de noticias para subir Sí. durante, creo que son 2 meses. ¿Por qué? Porque estaban utilizando mucho Facebook para subir todo su contenido. Estaban spameando al final, entonces Facebook lo Los castiga. castigaron. O de repente tú puedes subir una foto, por ejemplo, no sé, una foto con alguna connotación sexual y te pueden castigar la cuenta 2 meses y es terrible porque en 2 meses no... ¿Alguno le ha pasado? Sí, a nosotros nos pasó por 10 días solo. ¿Y quién alguien hizo la denuncia? Supongo que Algunos algunos usuarios o diez- o 10.000 lectores lo hicieron, tú no sabes cuánto, pero que te castiguen, por ejemplo, la cuenta 10 días es terrible porque tu tráfico se va a las pailas. Y cuesta mucho porque es una bicicleta, po. Bajáis un día y el otro día está más bajo y así, y así, y así. Nosotros estamos castigados en deporte en TVN, por el lado del 24horas.cl, porque presentamos, ellos son muy cuidadosos con el derecho de autor. Sí. Cualquier plataforma. Claro, pero igual esto tiene que ver un poco con... Grupo tarde. Bueno, ¿ustedes parece que tenían un editor de asignación que es Hugo, que es Marcone, ¿no? Y de ahí ven quién lleva qué o no? Claro, es que de ahí empieza a bajar, Ya. de ahí empieza a bajar todo, pero por ejemplo tú puedes salir a repostear y te van a pedir un avance selfie para la web, Ya, perfecto. ¿cachai? Pero eso está bien descrito, pero en cuanto a temas de detalle, es más iniciativa propia del periodista que una Un avance selfie, el periodista sigue grabando. Sí, y hoy día ese avance Que selfie... le llaman avance selfie. No sabía. Y eso es una cuestión que por ejemplo trajeron... Digamos la convergencia de las dos reacciones, ¿ah? Y pasaba en Clarín exactamente lo que estás diciendo tú. La gente del papel miraba con desprecio a clarín.com y que esto de los community managers, no sé, era horrible.